El tema de hoy es Dios realizará su promesa. Esta mañana hablamos acerca de Dios tiene una promesa para tu familia, ¿verdad? Hay una promesa para tu familia y hoy vamos a expandir un poco y vamos a hablar de Dios realizará su promesa. Como saben, esta mañana hablamos un poquito acerca de Isaac, ¿verdad? Y realmente dimos contexto, ¿verdad? De los padres de Abraham y Sarai, también un poquito de Isaac. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de Rebeca, quién era la esposa de Isaac, ¿no es cierto? Así que por estos cortos minutos pido sus oraciones y estoy pidiendo también que el Espíritu Santo nos hable y se mueva en este lugar y en nuestros corazones. Acompáñenme una vez más para una oración corta. Querido Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, oh Señor, yo no soy digno, perdona mis pecados, habla a través de mí, Señor, que sea tu palabra la que abre y que tu Espíritu Santo nos hable. Y Señor, yo pido una bendición especial por cada familia aquí presente, por cada corazón. Señor, tú conoces las cargas y sus luchas. Señor, háblale a los corazones hoy, tráeles esperanza y ánimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana hablé un poquito acerca de Sara, ¿verdad? De Sarai y del hecho de que Dios la usó a ella y a esa familia, no obstante sus faltas, ¿verdad? No obstante que se rió de Dios, no obstante que no creyó, no es cierto, no obstante que formuló un plan ahí humano para que Agar viniese y le ayudara, ¿verdad? Y tengo que decir que no fui justo, ¿verdad? Porque hablé mucho de Sarai, pero no quería golpear a las damas, ¿verdad? Porque Isaac también cometió errores, ¿verdad? Vemos que Isaac siguió el patrón de Abraham y es interesante como Isaac no había nacido todavía cuando Abraham va a Egipto y le dice a Faraón y después también creo que a Abimelech también y le dice que Sarai era su hermana y después Isaac viene y comete la misma falta, el mismo error, excepto que peor todavía, porque en el caso de Abraham era como una media verdad, ¿no es cierto? Porque Sarai era como su media hermana, algo así. Pero en el caso de Isaac, lo más que él podría quizás reclamar es que Rebeca era su prima o algo así, una prima lejana, ¿no es cierto? Pero es interesante como las tendencias, ¿verdad? Las características se van repitiendo, porque Isaac no necesariamente aprendió eso de Abraham, aunque quizás pudo aprender otro tipo de mentira, otro tipo de decepción, porque sabemos que en la Biblia nos cuenta ciertas historias, pero no nos los dice todo, ¿verdad? Así que eso es muy interesante. Así que quería destacar eso, que no solamente fue Sarai, sino que Isaac también que cometió errores. Y muy bien, ahora entramos en la historia de Isaac y Rebeca. Y sabemos que la historia de Isaac y Rebeca podría ser una película, ¿verdad? Podría ser una historia de amor muy romántica, ¿verdad? Podría ser por aquellas damas que por ahí les gusta el Hallmark Channel, ¿verdad? Podría ser una historia de amor, una historia romántica, ¿verdad? Porque sabemos que Abraham ya cuando, no voy a poner todos los textos para hacerlo más breve, pero Abraham ya cuando estaba más mayor de edad, que ya sentía que ya sus días se le estaban acabando, hizo que su sirviente, ¿verdad?, fuera y regresara a su hogar, que regresara realmente a Harán, ¿verdad?, donde se habían establecido ahí su hermano Nacor y el resto de la familia, porque no quería que Isaac se casara con una de las mujeres de Canaán, ¿verdad? Sabemos que la tierra prometida era Canaán y que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes esa tierra, pero que en ese instante todavía la tierra no era de ellos, ¿verdad? En ese instante todavía la cultura, las ciudades, las comunidades, las personas, los cananitas, ¿verdad?, que vivían ahí, era gente sumamente pecaminosa, sumamente pagana, idólatra, ¿no es cierto? Sacrificaban a sus propios hijos y aunque en Harán no eran cristianos tampoco, por así decirlo, ¿verdad? No eran gente consagrada a Dios, por así decirlo. Parece que ahí había quizás una dinámica más positiva, más saludable. Yo creo que los familiares de Abraham
sabían algo de Dios, quizás no lo seguían plenamente, pero algo tenían que haber sabido, tan solo si fuera por el ejemplo, por el testimonio de Abraham, ¿verdad? Porque sabemos que el papá de Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia Canaán por alguna razón, ¿verdad? La Biblia no dice que Dios le inspiró al papá de Abraham, sí dice que le habló a Abraham, ¿verdad? Y después, estando en Harán, el papá de Abraham se muere, el papá también de Lot se muere, y Dios le habla de nuevo a Abraham y le dice, estar ahí de Harán y ve hacia la tierra que te voy a demostrar. Así que Abraham le dice a su sirviente, mira, yo no quiero que Isaac se case con una mujer de aquí, de esta zona, por favor vuelve y encuentra una dama por allá. Y entonces el sirviente de Abraham va, ¿no es cierto? Y si no sabes la historia, creo que está ahí en Génesis, entre el capítulo 24, 25, 26, por ahí en esa área está. Si no conoces la historia por detalle o si hace mucho tiempo que no la escuchas o que no la lees, te recomiendo cuando tengas tiempo libre esta noche o mañana quizás que la estudies por tu cuenta porque es una historia muy interesante. Pero para resumirla rápidamente, el sirviente de Abraham llega a la zona, llega al área y empieza a orar. Y empieza a suplicarle a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo testimonio. El sirviente de Abraham quizás conocía a Dios y tenía una relación íntima con Dios a causa de Abraham. Yo diría que era a causa de Abraham, porque era parte de la casa de Abraham y cuando uno es un hombre de Dios, cuando uno es una mujer de Dios, cuando uno es un hijo de Dios y conoce a Dios verdaderamente, no solamente que es religioso y va a la iglesia, no solamente que tiene una tradición religiosa, sino que conoce al Dios viviente, Dios verdadero, eso impacta, eso afecta el resto de la casa donde uno tiene influencia, ¿no es cierto? Y Abraham siendo el jefe, ¿verdad? El patriarca de su hogar, su sirviente era un discípulo de él y obedece a Abraham, pero no solamente va con la fe de Abraham, sino que tiene su propia fe también. Y va y ora y le pide al Señor que le provea a la persona indicada, a la dama indicada. Y por ahí sale Rebeca, ¿no es cierto? La Biblia dice que Rebeca era una mujer hermosa, una joven bella, que estaba de edad para casarse, pero que todavía era virgen, que se había preservado, que se había conservado. Era una muchacha, una joven con valores, ¿no es cierto? Y quizás le esté hablando hoy a una joven cristiana, a una joven hermosa por fuera y por dentro, a una joven que está lista para casarse, que quizás está en edad de casarse, pero que todavía no lo ha hecho. Y quizás hay alguien aquí hoy, y también porque estamos hablando por las redes también, ¿verdad? Y ustedes saben que a veces las personas están conectadas en vivo, pero a veces lo ven después también. Así que si hay una dama aquí o una dama por las redes a la cual estoy hablando, quiero animarte hoy. ¿Te puedo decir esto? No bajes tu estándar. No bajes tu estándar porque piensas que los años se te están yendo y no vas a encontrar nadie. No bajes tu estándar porque te quieres casar. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Mantente fiel a tus principios. Conoce a Jesús con todo tu corazón. Deja que Dios lidere tu vida y Él va a proveer la persona indicada para ti. Ese consejo no es solamente para las damas, es para los varones también, ¿no es cierto? Dios tiene a alguien especial para ti, pero a veces cuando nos desesperamos, cuando ya estamos llegando, hoy en día es muy común que uno esté ya en los 30 y pico y todavía no tenga su pareja. En los tiempos de antes era mucho más común casarse a temprana edad, ¿verdad? A los 18, a los 19, a los 20. Si vamos a ir regresando más y más en los tiempos de antes, quizás alguien podría ser testigo que hasta en los 15, los 16, los 17. Pero hoy en día hay un fenómeno que se llama el adulto emergente y es un fenómeno del estado de cómo son las cosas, porque hay prosperidad, porque no somos una sociedad agrícola aquí en Estados Unidos.
y hay prosperidad, que los muchachos van madurando más lentamente. Y hoy en día, no me acuerdo el número exacto estadísticamente hablando, pero hoy en día la edad promedio de la cual uno se casa es muy alto, es 28, 29, casi llegando a los 30. Así que hoy en día es muy común que a la edad de 30 haya muchos jóvenes que todavía no se han casado. Yo llevo ya 7 años, yo me casé quizás a los 33, 34 años más o menos, ¿no es cierto? Así que lo que te quiero decir es que no bajes tu estándar. Dios tiene a alguien especial para ti. Ahora hay una diferencia, ¿no es cierto? En inglés yo le digo esto, crazy standards versus holy standards. Ahora, eso hay que hablarlo un poquito y un segundito nada más, ¿verdad? Porque cuando digo no baje tu estándar, quiero que me entiendas exactamente de lo que estoy hablando, ¿ok? Estamos hablando de no un estándar humano, no un estándar medio loco, sino un estándar santo, un estándar de Dios. No estoy hablando de que tiene que medir 6'5" y tiene que tener un six-pack y tiene que manejar un Mercedes-Benz y tiene que saber esto y hacer lo otro. Y si pone el papel de inodoro de cierta forma, no, ese no. O si, tú sabes que a veces hay ciertas cosas y a veces somos demasiado, como decimos en inglés picky, ¿verdad? Demasiado particulares y por cualquier cosa descartamos, ¿verdad? No, ese se rió de cierta forma, no. Ese no. Así que hay una diferencia entre crazy standards versus holy standards, ¿verdad? Y los standards que yo te estoy hablando son holy standards, ¿ok? Los crazy standards, está bien, no judgment, pero quizás es bueno considerar un poco más las cosas, hablar con un profesional o algo así por el estilo, ¿verdad? Pero Rebeca, resumiendo la historia un poco, llega el sirviente, sabemos que Rebeca sale, le da agua a los camellos, le da agua al Señor, a su sirviente, ¿verdad? Le dice, mira, yo vengo de tal, yo soy el sirviente de Abraham, y le dice, wow, nosotros somos de la misma familia. Ahí mismo el sirviente de Abraham dice, wow, llegué al lugar correcto, gloria a Dios. Rebeca va y va donde su hermano Labán, ¿no es cierto? Y le dice, ven acá, van a la casa, empiezan a hablar, están por cortar, o sea, están por empezar a comer, pero antes de empezar a comer, el sirviente dice, espera, yo vine aquí para negocio. Eliezer, sí se llamaba, Eliezer. Dice, yo vine aquí para hacer negocio, yo no vine aquí para comer nada más. ¿Alguna vez le ha pasado eso, verdad? Que usted está listo para hacer algo y como que dice, no, ante cualquier cosa yo voy a decir para qué yo estoy aquí. Y el hombre empieza a hablar y empieza a contar contar su testimonio y cómo Abraham lo mandó y cómo él oró y cómo Dios fue proveyendo. Y en ese momento le dijo, yo creo que Rebeca es la que Dios tiene para Isaac. Y la familia dice, bueno, si eso viene de Dios, y figúrate ustedes, esto es una familia que no era cristiana necesariamente. Quizás sabían algo de Dios, pero tenían ídolos, ¿no es cierto? Pero ellos dicen, si es de Dios, pues está bien, llévatela. Y Eliezer dice, yo estoy ready ahora mismo, ok, vámonos. Vamos, ya tengo el Uber, está ready, está listo, el camello está listo, ¿verdad? Vámonos. Dice, no, déjala por lo menos 10 días, chicos. No, ok, no sea, yo sé que ya Dios contestó tu oración, pero no seas tan desesperado. 10 días. Y Eliezer ¿qué dijo? Ok, está bien, 10 días. No, dijo no, ahora mismo. Y entonces la familia tuvo la gentileza, ¿verdad? La bondad de mirar a Rebeca. Quizás en otras culturas, en otras instancias, o quizás en esa misma cultura le hubiese dicho, ok, empaca tus cosas, te vas a ir a casar, ¿verdad? Pero en este caso le dijeron a Rebeca, ok, Rebeca, ¿qué tú quieres hacer? Y Rebeca, como dice el relato, se decidió, dijo, nos vamos. Pero en ese momento, Rebeca, yo me imagino que estaba absorbiendo toda esta información, estaba quizás como medio en shock, ¿verdad? Porque la cuestión era con ella, ¿no es cierto? Y estaba absorbiendo toda esta información, y en ese momento Rebeca tuvo que tomar una decisión difícil, ¿no es cierto? Salir de su casa,
salir de la comodidad de su hogar. Ella vivía en un hogar próspero, en una comunidad próspera, conocía a todo el mundo, era cuidada, ¿no es cierto? Nada le faltaba. Salir de la comodidad, salir del único lugar que ella conocía para ir a ser una extranjera e ir de lugar en lugar quizás, para casarse con un joven que no conocía porque aparentemente era la voluntad de Dios. Nosotros que hemos estado en la cristiandad, especialmente los varones, ya por mucho tiempo, sabemos que ese es uno de los piropos cristianos más antiguos, ¿verdad? Que se usa, ¿verdad? Un joven viene y le dice a la joven, a la dama, Dios me dijo que tú te ibas a casar conmigo, ¿verdad? Que tú ibas a ser mi esposa, Dios me lo dijo. ¿Y cuál es la respuesta típica de las damas? Bueno, a mí no me lo ha dicho todavía, ¿no es cierto? Y eso fue básicamente más o menos lo que pasó, ¿verdad? Dios me dijo que tú ibas a ser la esposa de Isaac. Rebeca tenía una decisión que hacer. Y tenemos que tener cuidado con esta parte de la historia, damas, ¿verdad? Porque puede ser, o varones también, ¿verdad? Puede ser que una dama, varón, venga y te diga, mira, Dios me dijo que te tienes que casar conmigo. O dama, puede venir un varón y decirle, mira, Dios me dijo que te tienes que casar conmigo. Tengan cuidado, ¿ok? No sigan el ejemplo solamente de esta historia. Hay que mirar la profundidad, hay que ver el contexto a profundidad. Porque es cierto, cualquiera puede venir y decirte eso. Asegúrate que Dios te está hablando a ti también. Ora también tú. Deja que el Espíritu Santo también te lo revele a ti primero. Pero en este caso había contexto, ¿no es cierto? Había un poquito de contexto. No era así nada más al azar. No era una persona extraña que nunca habían visto antes, ¿no es cierto? En este caso había contexto porque Abraham era el que había escuchado la voz de Dios cuando estaban en Harán, ¿verdad? Y estaba Abraham con su hermano Nacor, ¿verdad? Su papá ya había fallecido, ¿verdad? Y estaba Nacor, estaba Abraham, estaba Lot también, el hijo de Harán, ¿no es cierto? Abraham era el que había escuchado la voz de Dios para irse de Ur de los Caldeos, para irse también de Harán y ir hacia Canaán. Y Nacor fue el que decidió quedarse, ¿no es cierto? Nacor le dijo a Abraham básicamente, ahí la conversación no está grabada en la Biblia, pero Nacor le dijo básicamente, mira, yo estoy tranquilo aquí hay un manantial, aquí hay árboles, aquí no nos molesta nadie, aquí yo voy a construir mi casita, aquí yo me voy a retirar como si estuviera en Panamá, ¿verdad, Jaime? ¿Verdad? O en Costa Rica, o en Dominicana, a donde sea que la gente va cuando se va con el Social Security americano y los billetes de retiro para ir a otro país hispano donde hay paraíso y donde es más barato. Pero Abraham dijo, no, Dios me está hablando. Y aunque Nacor no se fue, él inevitablemente obtuvo el testimonio de su hermano. Que aunque él no le hizo caso, Abraham sí hizo caso y el testimonio quedó ahí vigente. Nacor decidió quedarse, pero no creo que haya sido porque no desconocía la promesa y el llamado de Dios hacia Canaán. Seguramente Nacor le había contado la historia a Betuel, ¿verdad? A Betuel, y Betuel, ¿quién era? Betuel era el papá de Rebeca, ¿no es cierto? Y Betuel, lo más seguro, sabiendo que su tío Abraham y Sarai no podían tener hijos, porque ese es otro detalle, saliendo ya de Ur de los Caldeos, Sarai era estéril. Ya se sabía que Sarai era estéril, que no podía tener hijos, y viendo que su tío Abraham y Sarai no podían tener hijos, pero que de repente el hijo de la promesa Isaac había nacido, va añadiendo contexto a la historia, ¿no es cierto? Ok, no es cualquier persona, es Abraham que está siguiendo la voz de Dios, es el hijo de Abraham que se suponía que ellos no podían tener hijos y ahora tienen un hijo. Seguramente podrían concluir que la palabra del sirviente de Abraham era confiable, que no era cualquiera que venía ahí a estafarlos. Después de todo, Abraham era el cual había tenido fe y había obedecido a Dios. Y ahora tenían delante de sus ojos el fruto de esa obediencia. Ahora tenían delante de sus ojos el fruto de esa fe, el fruto de aquella promesa. ¿Verdad? Qué lindo, ¿no es cierto? Cuando podemos seguir a Dios en fe,
Cuando podemos obedecer a Dios por fe, no sabiendo lo que va a pasar, pero años después pudiendo mirar para atrás y decir, wow, hasta aquí nos ha llevado Jehová. Mira, le fuimos fiel a Dios no sabiendo cómo iba a pasar, no sabiendo cómo Dios iba a solucionar la cosa. Y quizás este es el caso de muchas personas aquí hoy que en un tiempo fueron inmigrantes en su país y escucharon la voz de Dios para salir. O quizás tuvieron necesidad y salieron, pero oraron y le pidieron a Dios protección y llegaron aquí por fe no sabiendo cómo iba a ser la cosa y Dios proveyó. Qué lindo cuando podemos tomar pasos de fe. Pasos seguros ya sabiendo cómo todo va a salir, lo hace cualquiera, ¿no es cierto? Pero tomar un paso de fe sin saber, confiando solamente en Dios, que Él sabe, y después poder mirar hacia atrás, eso sí es lindo. Así que quizás hay una Rebeca aquí hoy. Entrégate cuando sepas al cual te vas a entregar, le teme y sigue a Dios fielmente. Entrégate cuando sepas que la persona que tienes frente, tanto si eres un Isaac o una Rebeca, entrégate cuando veas que la persona cual tienes frente le teme y le sigue a Dios fielmente. Entrégate no solo cuando Él te diga que Dios le dijo que tú vas a ser su esposa, sino cuando Dios te da a ti evidencia también. Entrégate a alguien que sea seguidor y fiel seguidor de Dios, no solamente por labios, sino cuando puedas testificar del fruto que produce una vida de seguirle a Dios fielmente. Cualquiera puede decir, sí, yo voy a la iglesia. Mira, cuando yo era todavía soltero y yo era anciano en la iglesia donde yo iba en aquel momento, estoy hablando quizás del 2014, 2015, por ahí. Yo era anciano y más o menos como un pastor laico, se puede decir, de un grupito de jóvenes adultos a que nos reuníamos ahí en Altamonte Spring, que se llamaba Lighthouse, un grupo adventista. Y yo tenía un grupo de vida, ¿verdad? Un grupo pequeño, que nos reuníamos. Acuérdate, somos gente joven, los jóvenes nos gusta a veces estar despiertos tarde. Nos reuníamos los viernes de noche a las 11 de la noche. Ahí en la iglesia teníamos un refrigerio y ahí nos podíamos a compartir la vida del uno del otro, orar el uno por el otro, estudiar las Biblias. Y como éramos una iglesita de jóvenes adultos, ¿no es cierto? Habían varias Rebecas ahí. No se llamaban Rebeca, tenían otros nombres, pero habían varias Rebecas, ¿verdad? Muchachas criadas en el Evangelio. Rebeca quizás no fue criada en el Evangelio, pero muchachas criadas en el Evangelio, bellas, hermosas. Y se aparecían muchos di que Isaac, pero no era tanto Isaac, ¿verdad? Se aparecían por ahí de vez en cuando algunos jóvenes, y esos jóvenes qué fervor tenían por la palabra de Dios, qué fervor tenían por la oración, qué fervor tenían por ir, qué consagración de ir un viernes de noche a las 11 de la noche a un estudio bíblico, ¿no es cierto? Pero uno se da cuenta que estaban ahí para otra cosa. Entrégate a alguien que sea un seguidor fiel de Dios, no solamente por labios, sino cuando puedas testificar del fruto que produce esa constancia de andar con Dios. Rebeca tuvo que hacer una decisión, ¿no es cierto? Dios no te lleva a las fuerzas. Él quiere que tú decidas. Rebeca tenía un propósito. Dios había llegado por medio de Eliezer ahí hacerle ese llamado a Rebeca, pero tampoco le iba a forzar, ¿no es cierto? De la misma forma, Dios, muchas de las personas aquí, ustedes conocen mi testimonio, me estuvo llamando a mí por toda mi vida. Ayer estuve hablándoles a los estudiantes de la escuela Academia Adventista de Forest City, de pre-kinder hasta el 5º grado, y tuve el privilegio de contarles un poquito de mi historia. A los 4 años Dios me llama, a los 15 años Dios me llama, a los 20 años Dios me llama. Se me aparece en forma de Jesús cuando yo era niño y estaba solo y tenía miedo y me dice, no tengas miedo, estoy contigo. Se me aparece a los 15 años por la voz del Espíritu Santo en un llamado en la Academia Adventista y me dice, vas a ser pastor, y yo me le río en la cara y digo, no, estás loco, yo pastor jamás, nunca. ¿Verdad? A los 20 años más o menos choco mi auto yendo 100 millas por hora, mi carro se rompe totalmente y yo sentí que Dios estaba preservando mi vida, sin embargo no le hice caso a Dios y por fin a los 26, a los 27 y por fin a los 28 Dios me llama y no es hasta los 28 años que yo
me rindo del todo a Jesús y cada día tengo que seguir haciéndolo. Pero Dios, lo que estoy tratando de decir es que Dios nos llama, pero no nos fuerza. Tenemos que hacer la decisión. Él quiere que tú decidas por Él. Vemos a Rebeca siendo fiel también en lo que tenía enfrente, ¿verdad? Quizás no tenía el mejor ejemplo en su hogar de una vida de fe, pero yo me imagino que tuvo un buen ejemplo de lo que es trabajar con lo que tiene en la mano. La vemos ahí sirviendo fielmente, dándole agua a los camellos, siendo hospitalaria. Y quizás tu prometido no ha llegado todavía, quizás tu prometida no ha llegado todavía, pero puedes serle fiel a Dios con lo que tienes enfrente ahora mismo. Y Él te bendecirá. Isaac y Rebeca tuvieron, ahí tenemos el texto, entonces llamaron a Rebeca, ¿está dispuesta a irte con él, con este hombre? Le preguntaron y ella dijo, ¿qué? Sí, iré. Qué lindo. Estamos hablando obviamente de un matrimonio, o sea, de un noviazgo, de una historia romántica, de una historia de amor. Pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que nuestro encuentro con Jesús también es una historia de amor. Si vamos a ver, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el novio, que su iglesia es la novia, ¿verdad? Si vamos a ver, Jesús, el Espíritu Santo, Dios, nos ha ido persiguiendo toda nuestra vida con un amor incondicional, con un amor que no se rinde nunca, con un amor que, como vemos en 1 Corintios 13, que todo lo soporta, ¿verdad? Y nuestra historia con Dios es una historia de amor también, Dios persiguiéndonos a nosotros, y qué lindo cuando por fin lo veamos frente a nosotros y el Espíritu Santo traiga esa decisión a nuestro corazón por convicción y nosotros podamos también decir como Rebeca, sí, iré. Dios no te lleva a la fuerza, Él quiere que tú decidas. Sé fiel con lo que tienes enfrente y Dios te bendecirá. Siguiendo el relato bíblico dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Entonces Rebeca y Isaac se casan más o menos cuando Isaac tiene 40 años, ¿no es cierto? Y miren lo que dice aquí el versículo 21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Lo que pasa es que aquí el versículo 21 lo resume como si eso fuera así. Como si Dios tenga un problema, mi esposa es estéril también, igual que mi mamá. Parece que esto corre como la sangre, parece que esto es un historial médico, ¿verdad? Y en esos tiempos no tenían eso quizás, pero eso parece como que era hereditario o algo así, ¿no es cierto? Y aquí el versículo 21 lo resume como que Isaac oró y ¡boom! Vinieron los mellizos. ¡Wow! Uno ora y Dios trae, multiplica, duplica, ¿verdad? Quizás tenemos que orar un poquito con menos fervor, ¿verdad? Como que nos va a dar mellizos, nos va a dar 3, 4, 5, 6. No es así, mis hermanos. Estoy diciendo broma. Pero vemos un detalle en el versículo 26 que nos dice la Biblia, Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. O sea, Isaac y Rebeca se casaron a los 40, cuando Isaac tenía 40 por lo menos. Y no es hasta los 60 años de Isaac, o sea, ¿cuánto tiempo transcurrió mis matemáticos aquí? En 20 años. 20 años. Cuando la prueba sea difícil, mis hermanos, cuando la espera sea larga, cuando la espera se alargue, ejerce tu memoria. Ejerce tu memoria. Sí, Isaac se casó con Rebeca y sí, demoraron 20 años, ¿verdad?, para poder tener un hijo. Pero ¿quién era Isaac? Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el producto de una mamá que también era estéril. Isaac era el producto de una mamá que también era estéril, de Abraham y Sarai, que tuvieron que esperar muchísimos años también. Por lo menos yo diría, ahora no sé si me voy a equivocar, pero por lo menos 15 años tuvieron que esperar antes que Isaac naciera. Isaac fue el fruto de un milagro.
el fruto de una promesa cumplida. Cuando las pruebas vengan, cuando la espera sea larga, ejerce tu memoria, abre tus ojos y ve las bendiciones que tienes enfrente, que sirven como evidencias de que Dios todavía está a tu lado y que está actuando a tu favor. Mis hermanos, yo le he compartido, aquí somos todos familias, y si eres nuevo en la familia, eres familia también ya desde hoy. Y yo les he compartido antes que esta transición de yo ser agente de seguro médico, ¿verdad?, de vender Medicare, a ser pastor, ha sido una transición que ha tomado un poquito de fe, ¿verdad? Mis ingresos bajaron mucho, los de mi esposa también bajaron bastante también. Y por ahí hay un quote y que yo creo mucho, no lo tengo en la pantalla hoy, y lo voy a tratar de traducir del inglés a español, que dice: cuando pienses en los planes que Dios tiene para ti, no mires a tu presupuesto, sino mira cuán grande Dios es, ¿verdad? Y yo les puedo decir esto, que ahora mismo mi presupuesto personal es un desastre. Pero Dios ha sido bueno, ya llevamos casi 1 año y medio de ministerio y nunca ha faltado nada en la mesa. Las luces nunca se han apagado, la renta se ha pagado a tiempo todos los días. Quizás hay 2 o 3 cositas que se han tardado un poco, pero lo más básico Dios nos los ha proveído, y lo que no tenemos en finanzas lo tenemos por bendición, por la gloria de Dios. Él está actuando a tu favor. Entonces vemos que por fin Isaac y Rebeca, ¿verdad?, tienen sus hijos, tienen a sus mellizos. Dice ahí: pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. Rebeca se dio cuenta que andaba algo raro con su embarazo, ¿no es cierto? Y qué lindo que en el medio de su duda, que en el medio de su dolor, que en el medio de su incertidumbre consulta al Señor. Quiero animarte hoy a consultar al Señor. ¿Qué estás pasando en tu vida hoy? ¿Qué duda tienes en tu vida? ¿Qué problema existe en tu familia, en tu vida personal, en tu vida relacional, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia extendida, ¿verdad? Con aquellos familiares que tenemos cerca y lejos, que todavía no conocen a Cristo, que no viven para Él. ¿Qué lucha tienes por dentro de ti? ¿Qué batallas hay dentro de ti, verdad? Lo que Rebeca tenía era algo por dentro que le estaba causando inquietud. Quiero animarte y quiero preguntarte: ¿estás consultando al Señor? Génesis 25, 22 a 23, ahí vemos. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó Rebeca al Señor, y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¡Wow! ¡Qué clase de historia!, ¿verdad? ¿Qué clase de noticia le da Dios a Rebeca? Tener que saber que sus 2 hijos no se van a llevar bien. Tener que saber que siempre va a haber conflicto entre ellos 2. Tener también que saber que van a tener que romper con tradición, ¿verdad? Y que no iba a ser el primogénito que iba a llevar la herencia, sino el segundo, aunque realmente eran mellizos, ¿verdad? Pero bueno, salió uno antes que el otro, ¿verdad? El poder de las tradiciones, ¿no es cierto? Saber que quizás a Isaac no le iba a gustar mucho esto, ¿verdad? Y tener esa contienda dentro de su corazón. Y mira lo que dice, lo que sigue diciendo la historia: y los muchachos fueron creciendo, y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces sabemos que Dios le había dado una profecía a Rebeca, le había dado una promesa a Rebeca, y quizás es por esto que Rebeca empieza a amar más a Jacob, ¿verdad? Quizás no era bueno eso, no es bueno eso, ¿verdad? Eso fue una decisión humana que ella tomó, no porque Jacob iba a ser el predestinado para llevar la línea, ¿verdad?, del Salvador. No quiere decir que le tenía que dar preferencia a él, ¿verdad? Tenía que amar a los 2 igualmente.
Pero llegó el momento, ¿verdad? Y que Rebeca se da cuenta, Isaac ya está llegando a su tercera edad, ¿no es cierto? Y ya está por morir, y se da cuenta que por ahí Isaac le dice a Esaú escondido, ¿y qué de Isaac? ¿Verdad? ¿Qué de Isaac? Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, el cual escuchó de Dios personalmente, Dios no solamente se le aparece a Abraham, sino que le aparece a Isaac, se le aparece a Isaac también y hace pacto con Isaac. Isaac, que se suponía que fuera el líder espiritual de su hogar, llega a ser de tercera edad, llega a madurar físicamente, pero por alguna razón su intelecto espiritual se entorpece, ¿no es cierto? Porque ¿por qué prefería él a Esaú? Porque Esaú era cazador, ¿verdad? Porque era el typical man, ¿verdad? Era el típico hombre cazador, masculino, salía esto, lo otro. Oh sí, Esaú es mi campeón. De paso, es el primogénito. ¿Y qué le iba a hacer caso? Especialmente en una edad patriarca, ¿verdad? El esposo o la esposa. Quizás podríamos hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Hoy en día muchas veces, aunque quizás no debería ser así, pero muchas veces nuestras esposas son las que son más maduras que los esposos, ¿verdad? Estoy tratando de ganar puntos con Heidi cuando vea esto, ¿verdad? A veces es la mujer la que es más madura espiritualmente. Es más, dicen las estadísticas que en Estados Unidos al menos, acabé de hablar de ti bien, baby. Dicen las estadísticas que las mujeres van más a la iglesia que los hombres. ¿Sabían eso? Las mujeres son más propensas a ir a la iglesia que los hombres hoy en día. Pero Isaac de alguna manera se entorpece y se queda ahí que va a ser Jacob, que va a ser Esaú y va a ser Esaú. Rebeca escucha que Isaac le habla a Esaú, mira, ve y busca el ternero, ve y busca el venado, lo que sea, para poder bendecirte. Y inmediatamente Rebeca, ¿qué hace? Se pone en acción. Aprendió algo de su suegra, aunque no la conocía. Algo malo, no bueno. Aprendió ¿qué? A tratar de ayudar a Dios con sus planes. Y ahí ella logra convencer a Jacob a que mienta, a que pretenda ser Esaú. Ustedes quizás ya conocen la historia. Y de ahí viene viene Jacob y va hacia Isaac. Isaac ya era más anciano, ya no podía ver. Quizás el olfato, creo que todavía lo tenía más o menos bien. Podía sentir ahí Jacob, porque él no era peludo igual que Esaú. Se pone unas cosas de animales en los brazos y se pone la ropa de Esaú para tener el olor ese al campo, ¿verdad? A la fogata, ¿verdad? Que ese olor sabemos que no se va muy fácil, ¿verdad? Y llega ahí y como que Isaac se da cuenta que la voz suena un poquito como que no tan masculino, pero huele, se siente, debe ser él. Y bendice a Jacob en vez de Esaú. ¿Y después qué pasa? Esaú y Jacob. Esaú dice, cuando papi se muera, yo voy a matar a mi hermano. ¿De qué les recuerda a ustedes esta historia? Esta contienda entre hermanos de Caín y Abel, ¿no es cierto? Caín se enojó con su hermano porque su hermano era realmente una persona más espiritual, más propenso a obedecer a Dios. Claro, las historias no son idénticas porque no tenemos ningún récord de que Abel le mintió o usó decepción, ¿verdad?, para ser bendecido. Pero Esaú decide, yo voy a matar a mi hermano. ¿Y qué podemos aprender de esta historia en cuanto a lo que tiene que ver con la familia? No tener preferencias, ¿verdad? Amar a nuestros hijos equitativamente, igualmente. Yo estoy orando mucho a Dios desde ahora para que cuando nazca, por la gracia de Dios, nuestra niña, que Maika no se sienta que la queremos más a ella que a él. Right, Maika? You're the first, you're the best, we love you. Ajá. Yo estoy orando para que Dios nos dé esa gracia, porque cuando hicimos el gender review en el restaurante con la familia, lo anunciamos, Maika estaba sentado al lado mío, pero un poquito más allá, y por fin estábamos jugando un juego, ¿verdad? Pudieron descifrar la frase de Wheel of Fortune, baby wears heels. Y ahí todo el mundo empezó al alboroto, mami empezó a gritar y a decir, se puso muy feliz. Y de repente, yo estaba también en el momento viendo a todas las personas, de repente me percato Maika y miro para ahí al lado y veo que Maika está ahí solito, calladito.
un poquito triste. Y enseguida fui a donde él, lo abracé y empezó a llorar. Él quería un varón. Pero yo creo que ya se está acostumbrando a la idea. Estaba preguntándole el nombre, mi hermanita. Así que yo creo que él va a estar bien. Pero en ese momento me di cuenta que, wow, tenemos que prestarle más atención a Maika, ¿no es cierto? Y a veces cometemos errores como padres y tenemos que tener mucho cuidado. No quiero aquí asustar a nadie porque cualquier error que uno comete como padre, Dios lo puede redimir si lo ponemos en sus manos. Dios puede redimir hasta lo más malo de lo más malo. Si nos ponemos en las manos de Dios, Él lo puede redimir. Pero también podemos evitarnos muchos problemas si nos ponemos en las manos de Dios antes de cometer esos errores. Rebeca sabía cuál era el plan de Dios, pero quiso ayudar a Dios. Qué bueno que desees colaborar con Dios. No sé por qué salió así. Parece que no lo hice bien ahí. Qué bueno que desees colaborar con Dios. Es bueno querer colaborar con Dios, pero eso no quiere decir que tienes que ayudar a Dios con su parte. Colabora con Él orando, colabora con Dios siéndole fiel, colabora con Dios poniendo ejemplo a tus hijos, colabora con Dios haciendo el culto en tu casa, aquí como vimos el lindo ejemplo con George y Marcela y sus hijos. Colabora con Dios orando por tus hijos. Colabora con Dios para el bien de tus hijos. Tu mejor colaboración es tu fe puesta en Él. Practica tu fe, modela tu fe y tu familia será bendecida. ¿Cuántos quieren que sus familias sean bendecidas en esta noche? ¿Cuántos quieren decir, Dios, yo soy imperfecto, yo he cometido errores, pero hoy pongo mi familia en tus manos? Hoy pongo a mi ser, a todo mi ser en tus manos. Hoy pongo a todos mis planes, todas mis luchas, todo lo pongo en mi mano, Señor. El worship team, si puede subir acá para concluir. No te vayas todavía, te voy a invitar a que no te vayas porque vamos a tener el sorteo al final, ¿verdad? Una visita va a poder irse con el obsequio que tenemos para ustedes en esta noche. Pero mientras que el worship team sube y cantamos el himno tema una vez más, quiero invitarte a que te pares. Quiero invitarte a que en tu corazón, mientras que cantamos y adoramos, que adores con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y que pongas a tu familia, a tu casa, a tu hogar, a tu vida en las manos del único Dios que puede hacer milagros, del único Dios que puede cumplir su promesa, del único Dios que puede traer bendición para ti y para los tuyos. Que Dios te bendiga. No dejes que el temor te venza, porque tienes una fe victoriosa. Dios realizará su promesa para tu familia y para tu vida.